después, en el asiento de un bus extraurbano, se dirigía a Santa Cruz del Quiché, que está de feria. Que está de feria. Y este aplauso es para toda la gente de Quiché. Y quiero por favor que ese aplauso se oiga más fuerte aún, porque vamos a empezar musicalmente con nuestro programa a cargo de la marimba de la Municipalidad de Quiché. Hoy sintiéndonos orgullosos de ser guatemaltecos, de ser quichelenses, dando a conocer lo nuestro, la marimba, y agradecidos con Dios porque nos da esa oportunidad de poderlo hacer. Agradecidos también con Chapinlandia, que hoy pues a través de TGW, la voz de Guatemala, está siendo transmitido este evento a nivel nacional y a nivel internacional también. Agradecerle también a los otros medios de comunicación, Radio Caracol, Canal 4 y otros más que están cubriendo este evento. Yo creo que es únicamente decir que nos sentimos orgullosos de ser guatemaltecos, sino que hay que demostrarlo, y hoy lo estamos demostrando, trayéndole al municipio de Santa Cruz de Quiché este ensamble de marimbas, en donde pues, vamos a tener la oportunidad de ver a la quinta brigada de Huehuetenango y pues por supuesto la marimba de la municipalidad. Yo creo que algo histórico para nuestro departamento, para nuestro municipio, pero ahí vamos con la ayuda de Dios saliendo adelante y trayéndole lo mejor a nuestro municipio. Creo que hoy se está valorando a nivel nacional y como le digo a nivel internacional también ese esfuerzo que cada uno de los marimbistas de la Municipalidad de Santa Cruz de Quiché está realizando. Hoy podemos decir que la marimba de la municipalidad pues es un orgullo de nosotros, es un orgullo que podemos estar en un ensamble a nivel nacional, a nivel internacional, porque la categoría de marimbistas que tenemos pues prácticamente no deja nada que desear, al contrario, está a nivel de cualquier marimbista a nivel nacional.